Cordial saludo, mi nombre es Carlos David Arroyo Angulo, participante de esta 13ª edición del programa del fortalecimiento de la función pública en América Latina de la Fundación Botín, y en este video les voy a hablar sobre mi Colombia, sobre la Colombia real, lo que necesitamos, hacia dónde vamos y en qué estamos. Colombia es un país de diversidad. Un país con regiones, con climas diferentes, acentos diferentes, vidas diferentes, pensamientos totalmente distintos. Y esto nos deja un espacio de dinámicas que divergen en cuanto a ideologías, a pensamientos, formas y necesidades en los territorios. Sin embargo, todas estas situaciones son simplificadas en una sola idea de cambio, demostrado en las últimas elecciones presidenciales y legislativas, donde los ciudadanos apuestan más porque tenemos menos que perder. Con una economía inestable, la inflación más alta de nuestra historia, una deuda externa que cada vez va en aumento, un dólar con su máximo histórico, afectando rotundamente y directamente nuestra economía, donde aproximadamente el 60% de las exportaciones dependen de la minería y el petróleo, lo que deja al sector de los hidrocarburos con una representación del 5% del PIB nacional. Esto le deja a nuestra economía una situación de tener que permanecer en constante negociación o ceder frente a aquellos líderes o gobiernos que representen un cambio abrupto. La cultura del voto se ve reflejada en la abstención electoral, equivalente al 40% de los habilitados para votar en las urnas. Y aquellos que votan nos muestran en estas mismas urnas la polarización del país, donde se persigue el del otro bando, quizás ya no como en la época de los liberales y los conservadores, sino una cultura digital, donde el poder de la difusión y de la desinformación hacen que el votante ya no sepa qué creer. No se sabe cuál es la mejor fuente de comunicación, cuál es la mejor fuente de información, cuál es la más fidedigna, realmente fidedigna, o aquella que no está politizada. Hoy en día desconocemos qué información es real y cuál es falsa. Esto nos demuestra una gran división política. Y es que el ciudadano ya no elige con su ideal, sino elige al menos peor que muestren las encuestas del momento. Y esto no demuestra una intención de voto, o quizás sí la demuestra, pero un voto desinteresado e infundido por el terror. Problemas como la pobreza, con un porcentaje cercano al 40%, uno de los más altos de la región, incluso por encima del promedio latinoamericano. En cuanto a la juventud, 2.8 millones de colombianos son considerados ninis, ni estudian ni trabajan. Y de los que sí estudian, el 18% abandona la escuela. Un sector agrícola donde se desperdician cerca de 6 millones de toneladas de comida, donde el 60% de estas son frutas y verduras, en un país donde 27 millones de colombianos padecen de hambre. Esto es solo un abrebocas del subdesarrollo en el cual nos encontramos inmersos. Pero mi Colombia es una tierra potencial para el desarrollo y la equidad. Tenemos una población con mentalidad ganadora y totalmente emprendedora, donde necesitamos un país con inversión permanente, con transformación a la sostenibilidad desde lo renovable, donde existan aquellas políticas públicas de reciclaje que le den a la población la necesidad de interesarse en la circularidad. Una política y gobernanza al servicio de todos con vocación, donde el Estado realmente prime el interés colectivo y el bienestar general. Pero todo esto únicamente será posible si comienza desde el interés del ciudadano. Claramente, con un Estado que lo motive a crecer, que lo motive a emprender, que lo motive a crear, que lo motive a innovar. Y no un Estado que permanezca únicamente en la ayuda del subsidio, porque esto lo que hace es acostumbrar al ciudadano y no darle oportunidades de volar. Necesitamos fortalecer nuestra marca nacional
y abrir aquellas vías para la riqueza, la producción, la empleabilidad y la educación superior. Colombia necesita más líderes que se convenzan del cambio y el impacto que pueden hacer en su región.